palabra que estaba meditando anoche, y es sobre la escritura que dice que en los postreros días vendrán burladores que andarán conforme a su concupiscencia. Eso lo dice el libro de Pedro. Y también en el libro de Judas encontramos que dice que esos burladores andarán conforme a su malvado deseo. ¿Qué te quiero decir con eso? Que dentro de las iglesias, no fuera, hay burladores. Porque burladores no es el que se mofa, el que se ríe de algo o de alguien. Santo es el Señor. Cuando tú te vas a la etimología de esa palabra burladores en el diccionario Strong, en griego quiere decir empaites, y eso es y significa falso maestro, burlador, no de la persona que se mofa o que se ríe de algo, sino de una persona que burla una ley o que burla un mandamiento, un mandato. Es como, por ejemplo, que haya una ley y yo no la cumpla. Yo me estoy burlando de la ley, o sea, no la estoy cumpliendo. Y hay mucha gente que, así como hay personas que se burlan de la ley humana, de la ley física, hay mucha gente que se están burlando de la ley de Dios, de la palabra de Dios, que dentro de las iglesias están viviendo una vida conforme a sus malvados deseos. No son unos deseos buenos, no son unos deseos de Dios, son unos deseos malvados, son unos deseos de su concupiscencia. Están viviendo como le da la gana, están vistiendo como le dan la gana, se están expresando como le dan la gana. Usted lo ve en las redes sociales, haciendo cosas que usted dice, pero es que esto no es normal. Un hombre de Dios, una mujer de Dios no hace eso. Y es que son burladores. Y aún así, ellos portan el nombre de que son cristianos. Ellos dicen que son cristianos. Usted lo ve muchas veces hasta predicando la palabra y haciendo supuestamente obras para Dios. Pero no, hermanos, son burladores. Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios tienen que saber cómo anda. El hombre y la mujer de Dios debe de guardar su testimonio. ¿Cómo es posible que hasta los impíos estén hablando mal de cierto cristiano? Cuando usted ve un impío acusando y hablando mal de ciertos cristianos en específico, usted tiene que darse cuenta que ahí no hay nada. Porque los impíos, a pesar de todo, respetan al que verdaderamente tiene a Dios. El impío, hermano, respeta al que verdaderamente tiene a Dios. Pero cuando usted ve un impío, un brujo, una gente que coge su cámara, su celular para hablar de otro, usted tiene que decir, no, algo está pasando. Esa persona verdaderamente no es cristiana, esa persona verdaderamente perdió el temor de Dios. Verdaderamente perdió el temor de Dios. Y dice la Biblia que por su fruto lo conoceré. Cuando un árbol está dando fruto, no lo da debajo de la tierra. Los frutos se dan por arriba, se dan en las plantas. Y usted cuando pasa y la ve, usted dice, wow, mira cuánto mango tiene la mata, mira cuánto coco tiene esa mata, esa palmera. Usted se da cuenta de los frutos, porque los frutos no son ocultos, los frutos se ven. Entonces, cuando usted ve una gente que no están dando conforme a la palabra de Dios, usted debe de entender que esa gente, aunque diga que son cristianos, no son cristianos. Son burladores dentro de la iglesia. Son burladores porque no están haciendo la voluntad de Dios, no están cumpliendo los mandamientos de Dios, no se están sometiendo, están viviendo conforme a su concupiscencia. Y ellos lo que dicen es que no le están haciendo daño a nadie y que son felices y que Cristo vino a hacerlos libres. Pero es verdad, Cristo vino a hacernos libres de la atadura y del pecado, pero no podemos coger la libertad para un libertinaje. No podemos coger la libertad de Cristo para hacer cosas que a Dios no le agradan, que estamos haciendo que otra gente tropiece y caiga. Por culpa de mucha gente que se llaman cristianos, muchos hombres y mujeres de Dios están dudando hasta de la fe. Están diciendo, no, pero yo de aquí me tengo que salir, porque yo no puedo estar viendo el mundo en la iglesia. Por culpa de esa persona, mucha gente no quiere venir al evangelio, porque dicen, si es así que se comporta un cristiano, mejor yo me quedo aquí bebiendo, fumando, bailando y perdiéndome en el mundo. Porque no quieren entrar a la iglesia a burlarse de Dios. Y ellos están viendo como mucha gente se está burlando. Y dicen, no, pero si ese es cristiana yo soy pastor. No, pero si ese es cristiana yo soy evangelista. Pero si ese es cristiana yo soy un ángel. Porque hay cristianos, entre comillas, que se están portando más peor que los inconversos. Y usted ve que muchos inconversos tienen hasta más temor que algunos que dicen ser cristianos. Porque usted compara su vida y usted dice, pero este es un burlador. Gente provocativa, provocando morbo,
provocando morbo, que cuando tú te metes en sus redes sociales, cuando te sale un video de esas personas, tú no sientes a Dios por parte, tú no ves a Dios por parte, porque todo lo que se habla es carne, todo lo que se habla es morbo, todo lo que se habla es perversidad. Santo es el Señor, tenemos que tener cuidado y entender que los burladores que habla el libro de Judas y la carta de Pedro no se está refiriendo a burladores que se están mofando y riéndose del evangelio, porque es verdad que hay mucha gente que se burla del evangelio. Hay muchos inconversos que se burlan del cristiano y se ríen. Mira cómo se viste, mira de que todos los días en la iglesia, mira de que es cristiano, ¿verdad? Hay burladores así, pero cuando tú te vas a la etimología de lo que significa burladores, en esos dos versos tú te das cuenta que significa una sola cosa, y es que son falsos maestros. Son falsos maestros y burlan la palabra de Dios, no la cumplen, no la acatan y no la ejecutan. Y tú ves a esas personas en las redes sociales que se llaman influencers y están influenciando a mucha gente con sus falsas enseñanzas. Son falsos maestros. Y mucha gente está ciega y está cayendo en la trampa del enemigo. Por eso dice la Biblia, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque en vez de meterse en la Biblia, en la palabra de Dios y buscar revelación, están esperando que un hombre de eso, que una mujer de esa, lo influencie a lo negativo. Le hable de la palabra, pero conforme a la concupiscencia de ellos, conforme a sus deseos, porque ellos aplican la palabra conforme a sus deseos. Ellos son capaces de tergiversar las escrituras y aplicárselas a su propia vida. Y dicen que tal cosa no es pecado, que tal cosa no es pecado, que esto, que lo otro. Y te llaman religioso cuando tú lo predicas. Te llaman religioso cuando tú condenas ciertas cosas, que es por la palabra, pero que tú lo entiendes conforme al Espíritu Santo, pero ellos lo entienden conforme a su concupiscencia, porque son burladores de la palabra de Dios, no la cumplen, no la cumplen. Entonces, mis hermanos, esa era la palabra que yo quería compartir contigo. Ten mucho cuidado a quién tú estás viendo en las redes sociales, porque te están influenciando de una manera u otra. Las cosas que vemos en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube, nos influencian de alguna manera, y tenemos que tener cuidado de las personas que estamos viendo, que hay espíritus de mentira y de engaño que se mueven en esa persona y se traspasan. Porque la persona cree una cosa y después tú terminas creyendo lo mismo que esa persona, porque te influenció de una manera u otra. Todo lo que nos rodea, hermanos, todo lo que nos rodea nos puede influenciar. Nuestra familia, nuestro entorno, la iglesia, el trabajo, las redes sociales, todo en el mundo nos puede llegar a influenciar. Pero usted tiene que tener identidad, tiene que tener dominio propio, tiene que conocer las escrituras para usted no dejarse influenciar y usted saber decir: a esto voy a seguir y a esto no, esto voy a desechar y esto voy a coger, porque dice la Biblia, escudriñar los espíritus a ver si son de Dios. No acepte a todo el mundo en tu vida, no acepte todos los espíritus en tu vida, porque tú no sabes quién es de Dios, tú no sabes qué espíritu es de Dios, tú no sabes qué persona es de Dios. Y dice la Biblia, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Tú tienes que escudriñar todo. Tú tienes que ver qué es de Dios y qué no es de Dios. Desecha lo que no es de Dios. Desecha, aprende a desechar lo que no es de Dios. Aprende a discernir lo que es y lo que no es de Dios. Porque hoy en día no sabemos discernir. ¿Por qué? Porque nos falta estudio de la palabra, porque nos falta intimidad con Dios, porque nos falta, aleluya, acercarnos más a Dios para que abra nuestros ojos espirituales, porque humanamente podemos pensar que la persona es de Dios y la persona no es de Dios. Humanamente podemos pensar que la palabra viene de Dios y en realidad no viene de Dios. Así que no se lleve de todo el que usted ve en las redes sociales diciendo Señor, Señor, adorando a Dios y haciéndole creer a usted que cristiano, porque mucha gente en las redes sociales te hacen creer que son cristianos, que son de Dios, pero no son de Dios. Porque si usted se lleva de eso, usted va a encontrar en las redes sociales personas que son cristianos y dicen que el Espíritu Santo es una mujer, y dicen mi madre Espíritu Santo, y usted va a esas iglesias y usted va a ver mucha gente, porque han subido videos en las redes
Y usted ve que, wow, cuánta gente en esa iglesia. Y todos creen lo mismo. Todos creen que el Espíritu Santo es una mujer. Entonces no nos podemos llevar de todo lo que vemos en las redes sociales y decir, ay, ese sí es de Dios, esa sí es de Dios, ese es un hombre de Dios. No todos son de Dios. Porque el enemigo engañó a Eva con la palabra. Y muchos burladores están engañando a las personas con la palabra. Ay, sí, es un hombre de Dios, una mujer de Dios, que esto y que lo otro. Mentira. Se están haciendo de dinero con la palabra de Dios. Se están haciendo de un nombre con la palabra de Dios. Y yo estaba meditando anoche también sobre eso. En las escrituras habían dos mujeres que le dijeron al esposo, déjame portar tu apellido, déjame portar tu nombre. Aunque tú no quieras estar con nosotras, déjanos portar tu nombre. Y hoy en día hay iglesia, hay gente que portan el nombre de Cristo, de que son cristianos, pero no son cristianos. Solamente portan el nombre. Tan como esas dos mujeres de la Biblia que portaban el nombre del marido, pero no estaban con él. Hay mucha gente que humanamente tienen el nombre de que son casadas, tienen el apellido del esposo, pero no viven con el esposo, no duermen con el esposo, no están con el esposo. Entonces mucha gente dice, yo soy cristiana, yo soy cristiano, yo porto el nombre de Cristo, pero no viven con Cristo, no tienen a Cristo adentro, no reflejan a Cristo, solamente son portadores del nombre. Iglesias que son fachadas, que solamente tienen el nombre de iglesia, pero es una iglesia, mire, que es una discoteca, es una mundanalidad terrible, es carne por toda parte. Es inmundicia, donde hay pecado por todas partes, desde la cabeza hasta el más pequeño. Bendito es el Señor. Entonces tenemos que tener cuidado. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, porque mucha gente dice Señor, 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 predican del Señor, muestran la obra del Señor, pero en su corazón no tienen al Señor, no portan al Señor, no viven para el Señor. Tienen una vida desagradable delante de Dios porque viven conforme a sus malvados deseos, conforme a sus concupiscencias. Y usted tiene que entender que sus concupiscencias no son buenas. Sus concupiscencias no son buenas. No se la dé de que usted es muy santo y que usted tiene alas. Usted no es un ángel. Sus concupiscencias son humanas y mis concupiscencias son humanas. Y esas son las que nos están haciendo la guerra. Muchas veces pensamos que es el diablo, que los demonios, que esto no, es tu propia carne. Cuídate de la que duerme a tu lado, que es esta carne. Tu concupiscencia te hace guerra, no importa que tú seas el más santo y el pastor y el líder, el que predique, el que cante, el que adore. Tu concupiscencia te hace la guerra. Y por eso es que uno tiene que vivir sometido a Dios siempre, porque la carne siempre quiere hacer lo que quiere. Y sus deseos son en contra del espíritu. Dice la Biblia que la carne no se somete a Dios, ni tampoco quiere someterse. Para que usted y yo podamos someter nuestra carne, tenemos que vivir en el espíritu. Una vida en el espíritu, porque el espíritu se somete a Dios, pero la carne no. Entonces, esas concupiscencias es que nos van a hacer la guerra. Y mucha gente se está convirtiendo en burladores dentro del evangelio porque le están dando rienda suelta a su concupiscencia. Así que el consejo para mí primeramente y para ti es que tú tienes que discernir entre qué cosa tú vas a escuchar, a qué persona tú vas a seguir, porque todo lo que tú hagas, todo lo que tú veas, todo lo que tú escuches, donde quiera que tú te muevas, eso puede influenciar en tu vida o para bien o para mal. Así que no seas un burlador de la palabra del Señor, aún estando en los caminos del Señor, portando el nombre de cristiano o de cristiana. Dios te bendiga y Dios te guarde.